Sí, se lo escucho fuerte y claro. O estarán dormidos o aburridos. Bueno, vamos a ver. Bueno, buenos Sí, días, nosotros chicos. dos vemos. Bueno, me alegro que alguien esté de allá. Este es el tema que nos toca hoy. La unidad 7, tema 21, trastornos alérgicos. En un primer momento vamos a ver la alergia alimentaria. Este es un trastorno bastante frecuente que se viene incrementando en las últimas 5 décadas. Veamos. ¿Qué significa inmunidad? Inmunidad, acá dice la bibliografía, que deriva de una palabra en latín, que significa inmune, o sea que eran aquellos que estaban exentos, porque viene desde el latín, ¿no es cierto?, los tiempos de romanos, donde estaban exentos de hacer servicio militar y pago de impuestos y otros servicios públicos. Pero ¿qué es en realidad? Es un estado de resistencia natural o adquirida que poseen ciertos individuos frente a determinados agentes patógenos. Como ven, hay un ingrediente importante, que es una resistencia natural, por lo tanto es algo propio de cada persona. ¿Qué es el sistema inmunitario? Porque de eso depende tu inmunidad. Es un conjunto de órganos, tejidos, células y productos derivados de estas células que se encuentran distribuidos por todo el organismo. Ustedes seguramente se han visto en su materia de primer año de anatomía y fisiología, a dónde están localizados todos estos órganos que vamos a mencionar ahora. Los adenoides, estas adenoides llamadas vegetaciones, se encuentran en la rinofaringe, detrás de la úvula. Son esas vegetaciones que cuando se inflaman, en especial los niños, los congestiona y le quita el oxígeno, en especial hacia apnea del sueño. Esta adenoides se desplaza posterior hacia los costados, están las amígdalas palatinas. El timo, otro órgano glandular, que está localizado en el cuello, en la cara anterior, hacia abajo, hacia la zona externa. La médula ósea, que se encuentra en la diáfisis de los huesos largos y en los huesos planos, en la capa media. El vaso, que se encuentra en el costado izquierdo, los ganglios linfáticos que se encuentran por todo el organismo, y la placa de Peje, que se encuentra en los intestinos. Y también están los vasos linfáticos, que también se distribuyen por todo el organismo. Entonces, cuando hablamos del sistema inmunitario, estamos hablando de muchos órganos que están compuestos por muchas más células. También están presentes en la mucosa del aparato digestivo, en el respiratorio y en el genitourinario. Todos contribuyen a la producción, maduración y activación de las células clave para esta inmunidad, que son los linfocitos. Si a alguien le resulta muy confuso esto, porque es un tema un poco difícil, me avisa. Pero he tratado de hacerlo lo más claro posible. ¿Qué es la respuesta inmunitaria? Cuando estamos hablando de inmunidad, estamos hablando de la respuesta que tiene el organismo frente a la acción de una noxa, de un agente patógeno, que puede ser un microorganismo o no. Entonces, la respuesta inmunitaria es la forma en que el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra las bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas o dañinas para el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicos, pueden ser alérgenos que polen de las plantas, la presencia de moho en las paredes, que lo estamos inhalando, sus esporas, inclusive las sustancias radiactivas que puede haber de alguna fuente de emisión de energía, como por ejemplo de los transformadores eléctricos, de las torres transformadores eléctricos, o de esas torres que transmiten o que transportan la energía eléctrica que llevan la alta tensión. También dentro de esto también se describen algunos autores que inclusive
Los electrodomésticos también desempeñan negativamente o afectan hacia la respuesta inmunitaria, condicionándola. Los glóbulos blancos o leucocitos protegen al organismo de los cuerpos extraños. Protegen al organismo de organismos extraños, así es la definición. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos. Anticuerpos, ya saben lo que se significa. Nosotros ya lo hemos visto, ustedes también lo han visto en bioquímica, que son los anticuerpos, son las inmunoglobulinas. Entonces, es una sustancia que induce la formación de anticuerpos debido a que el sistema inmune los reconoce como una amenaza. Los ejemplos de antígenos abarcan microorganismos, tales como bacterias, hongos, parásitos, virus. Esta sustancia puede ser extraña, es decir, no nativa, no de nuestro cuerpo, que provienen del ambiente, como los químicos, por ejemplo, o puede estar formada dentro del cuerpo, como las toxinas virales y las bacterias. Esto se refiere cuando estos microorganismos ya están anidados dentro nuestro en infección localizada. Entonces, antígenos son todas estas sustancias que provocan la reacción de los anticuerpos. ¿Y cuáles son los anticuerpos? Acá están los anticuerpos. Es un tipo de proteína. Estas proteínas pueden unirse a los linfocitos B o estar disueltas en el plasma, donde reciben el nombre de inmunoglobulina. El sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos cuando detecta sustancias dañinas, llamadas antígenos. Cada tipo de anticuerpo es único y depende del organismo de un tipo específico de antígeno. Espero que les sea claro lo que les estoy contando. Miren acá esta ilustración que encontré, que es muy simple, pero estamos viendo una célula sana, la presencia de antígenos, estos antígenos, que son las sustancias que van a invadir el cuerpo, que en este caso ya han llegado al torrente sanguíneo y buscan entrar a la célula e invadirla, como pasó acá. Acá dice muerte de la célula. ¿Qué es lo que hace el anticuerpo? El anticuerpo neutraliza la acción del antígeno. Entonces vienen acá. Estos anticuerpos no tienen esta forma, por supuesto, ustedes van a quedar con la forma de una Y. Pero es una ilustración simplemente. ¿Qué es lo que hacen los antígenos? Se acoplan, tienen unos receptores en las puntas de esas Y y juntas van y se depositan sobre la membrana de otra célula. Entonces así es como lo protegen y le dan esa inmunidad. Entonces volvemos a anticuerpos, un tipo de proteína, estas proteínas, lo mismo que hemos estado viendo hace rato. Sigamos. ¿Cuánto tiempo de inmunoglobulina hay? Bueno, mire, inmunoglobulina IgM, IgG, IgA, IgE y IgD. Hay más, ¿no? Pero estas son las más representativas. Y esto está muy en boga ahora porque de las enfermedades que me he estado viendo, que vieron conmigo, por ejemplo, el dengue, se hablaba mucho de esto de la IgM y de la IgG. Que había unos estadios, que en el primer estadio se dosifican más. ¿Lo están viendo el cursor acá que muevo yo? Sí, se lo ve, se ve. Escucha, sí. Ah, bueno. Entonces, acá, esta es la primera que reacciona. Acá que dice, es el primer anticuerpo que genera el organismo para defenderse de una nueva infección. Entonces, en el primer momento, es esto lo que se dosifica. Y esto también se vuelca cuando estamos hablando de lo que hoy nos está aterrando, que es el coronavirus. También este es el primero que aparece cuando se hace esos test. Después aparece esto. Y esto ya aparece cuando en el segundo estadio más adelante. ¿Qué dice acá la IgG? Es el tipo de anticuerpo que predomina en nuestra sangre. Puede tardar un tiempo en formarse tras superar una infección. Entonces, esta era sin querer
estamos viendo un poco de coronavirus, licenciado. Bueno, esta IgM, por ejemplo, es lo que se dosifica en los test rápidos que se hacen actualmente. Y en la IgG, esto es lo que se dosifica para la PCR. Bueno, volviendo a la clase, la inmunoglobulina IgM, IgG, se hemos dicho, esta es la primera y esta es la que aparece después. Después tenemos la IgA. Se encuentra en niveles elevados en las mucosas, interviene en las reacciones alérgicas y se eleva en presencia de alergia. Esto que está acá. Bien, ¿por qué? Porque ellos actúan como modificando el sitio de unión en el acoplamiento de estas patitas de acá, se llaman acá esta zona de conjunción, a donde se acoplan con los antígenos, y lo hacen de una forma diferente, de hecho lo hacen de forma doble, entonces no actúan como esto. Estas van y se adosan a la superficie de la célula, esto es una célula de capa, pero estas lo hacen medio a pares, entonces necesita una gran cantidad, y tienen acá unos cofactores que aparece el sistema de complemento y la interleuquina, eso ya es un poco más complejo de contar. Entonces por eso que dice que se encuentran en niveles elevados en las mucosas, intervienen en las reacciones alérgicas y se elevan en presencia de alergia. Perdón. Inmunoglobulina E. Esta es una actriz muy importante acá en este reparto. La inmunoglobulina E se encuentra en la sangre en pequeñas cantidades, pero sus niveles aumentan cuando el organismo reacciona de forma exagerada a las alergias. ¿Qué significa? Es sensible ante la presencia de los alérgenos, pero reacciona de otra forma. Ya vamos a ver el mecanismo cómo se produce, pero necesita de la acción de otras células que activan a una segunda y hacen que tenga una reacción diferente, una reacción exagerada. Por eso acá dice, sus niveles aumentan cuando el organismo reacciona en forma exagerada a la alergia. Y de eso se trata la alergia. La alergia es una reacción de hipersensibilidad, justamente por la propiedad que tiene esta inmunoglobulina cuando es sensibilizada de esa forma. La inmunoglobulina D es otra más que estamos viendo. Es el anticuerpo menos conocido y está presente en la sangre en pequeñas cantidades. Bien, veamos acá los tipos de inmunidad. Estamos viendo este pantallazo de inmunidad que supuestamente ya lo tenemos que tener todo incorporado. Me imagino que la licenciada Roxana dio algo en su clase, ¿no es cierto, licenciada? No di nada. Pero, bueno, entonces No si hemos querés... no hemos visto ninguna de las patologías que se han dado hasta la fecha, ninguna tenía involucrada estos conocimientos previos, ¿sí? Porque esto es justamente, yo no me quería meter mucho porque digo, tal vez ella lo tenía programado de otra forma. Bueno, pero igual, todavía no se da. Este es un ligero repaso, pero le cuento una cosa más a los alumnos de esta licenciada, que esta es una presentación pero la clase en realidad es extensa y está bien desarrollada, que también ya lo voy a subir, ¿no? Sí, en donde se explica todo esto. Sí, estamos repasando ahora. Exactamente, estamos viendo un pantalla bien rápida. Lo que es sistema inmunitario. Así es. Bueno, veamos acá los tipos de inmunidad. Tenemos inmunidad innata. ¿Qué significa innata? Es con la que se nace. Y tenemos la inmunidad adquirida. Esta inmunidad innata está relacionado con los órganos, tejidos y células del sistema inmunitario con que nacemos. Por ejemplo, la piel es un ejemplo. De la inmunidad adquirida es la inmunidad que surge durante el ciclo de la vida y que se va adecuando a nuestro ciclo evolutivo. Acá se desprenden dos tipos. La inmunidad activa
y la inmunidad pasiva. Que lo que pasa es que se va complicando el tema. Vean, esto ya lo vieron los chicos en primer año, pero quizás no así esquemático. Inmunidad activa surge en respuesta a una infección o a una vacunación. ¿Qué significa esto? El organismo responde cuando sufre la invasión de un microorganismo, se defiende y lo puede hacer naturalmente porque tiene un equipo genético para responder, o lo puede hacer en forma artificial, por ejemplo a través de una vacuna. Ahí está el simbolito de la vacuna. ¿Se entiende? Inmunidad activa surge en la respuesta ante la infección, y esa infección se la puede combatir, se la puede vencer naturalmente con los anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección, en este caso porque el individuo está dotado de anticuerpos que pueden defenderlo normalmente de ese microorganismo. Es decir, primero aprende y después lo supera. La artificial necesita de una respuesta. Son anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación. Bien, entonces esos son inmunidad activa. ¿Qué pasa con la pasiva? Surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. ¿Qué significa esto? Naturalmente. Esta inmunidad pasiva es natural cuando, por ejemplo, el niño lo hereda de su madre. Entonces, el bebé no tiene esa inmunidad cuando nace, sino que la madre le está completando esa inmunidad, se suma a la que heredó, se le suma lo que la madre le aporta con la lactancia. Entonces, es una inmunidad pasiva. Son anticuerpos recibidos de la madre, ejemplo, a través de la leche materna. Y la artificial, esto que también se está de boga en este momento, surge después de recibir anticuerpos de otra persona, que en este caso de quién, de alguien que ya superó la enfermedad. Entonces tenemos la artificial, anticuerpos recibidos de un medicamento, por ejemplo, inyección o infusión de gamma globulina. Esta gamma globulina está desarrollada por el laboratorio, ¿sí? Entonces directamente aporta los elementos para que le facilite la respuesta inmune que necesita la persona. Bueno, sigamos. ¿Qué es la respuesta inmunitaria? Tenemos de dos tipos, humoral y celular. La humoral tiene por objetivo la producción de anticuerpos por las células plasmáticas y está dirigida a agentes extraños, virus, para neutralizar los virus, por ejemplo, que salen de las células infectadas para infectar a otras células. A ver, no sé si yo me lo trato de imaginar a los chicos y espero que les resulte claro lo que les estoy diciendo. Sí, está sumamente claro, está conciso y claro. La respuesta puede ser humoral o celular. Lo que me he estado viendo hasta ahora, que era esto de los anticuerpos, esto es la respuesta humoral, o sea, mediada por antígeno, por inmunoglobulina. Esa es la respuesta humoral. Y la respuesta celular está dirigida a destruir las células infectadas para evitar que puedan seguir generando nuevos agentes infecciosos. ¿Se entiende? Con la celular va a ir a completar. ¿Se acuerda que hablamos de la IgM que aparece acá y de la IgG que aparece acá? Entonces, esta completa la acción de la primera. En esta lo identifica y lo neutraliza. Lo que vemos en el dibujito que las protege a la célula. Pero después viene otra forma de relacionarse el sistema inmune con la respuesta celular, en donde dirige células especializadas para destruir esos agentes que están reproduciéndose.
Bueno, nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Dentro de la respuesta humoral tenemos la que está mediada por inmunoglobulina, y esa inmunoglobulina puede desencadenar una reacción exagerada de la célula a los linfococitos. Entonces es acá donde se produce en este caso la alergia alimentaria. En este caso está relacionado a los alérgenos. Los alérgenos pueden ser de diferentes orígenes. Veamos qué es lo que dice la bibliografía. La alergia alimentaria. Las alergias alimentarias se duplicaron en el mundo en los últimos 20 años, llegando a la cifra de 250 millones de casos. Se calcula que 1 de cada 20 niños padece alergia alimentaria, y en Argentina casi 1 millón de adultos mayores de 18 años. ¿Por qué hablamos de niños y de jóvenes o mayores de 18 años? Porque es acá a donde se da. Esta alergia alimentaria aparece a temprana edad. Por ejemplo, la alergia a la proteína de la leche, por ejemplo. Entonces, es ahí donde se da la mayoría de estos casos. En Argentina existe casi 1 millón de adultos mayores de 18 años que han sido diagnosticados por un médico, mientras que otro millón se cree que es alérgico a algún alimento. Veamos las definiciones. Alergia. La alergia es una reacción aumentada del organismo, también llamada como reacción de hipersensibilidad, a partículas o sustancias que son inofensivas para la mayoría de las personas. ¿Qué es la alergia alimentaria? Es una respuesta alterada del sistema inmune. Es la reacción de hipersensibilidad frente a la ingestión. Entonces, alergia alimentaria es una respuesta alterada del sistema inmune frente a la ingestión. No solamente eso, puede ser al contacto, a la inhalación de un alimento o a un componente o ingrediente, o incluso a una traza de un alimento desencadenada por el sistema inmunitario del cuerpo. Es decir, el alérgeno puede estar representado en realidad por una proteína. Esa proteína puede estar en el alimento, puede estar cuando se lo ingiere el alimento, puede ser esa ingestión. Cuando tomamos contacto con el alimento, aparece contacto. Cuando se lo puede inhalar también. O también puede haber una traza del mismo en otro alimento, porque es la misma proteína. Por ejemplo, decimos, una persona es alérgico a la clara del huevo. Entonces puede ser alérgico a todos los alimentos que se puedan utilizar o que aparezca como ingrediente para otra cocción. Entonces, es posible que todos esos otros alimentos también lo afecten. Entonces tenemos qué amplio que es esto de la alergia alimentaria. Bien. ¿Qué es una alergia? Lo que desencadena todo esto es la presencia de la alergia. Es toda sustancia capaz de desencadenar una reacción de hipersensibilidad, ya sea un elemento natural o sintético, y los síntomas provocados son definidos como reacciones alérgicas. Pero que se entienda, alérgenos no solamente son esos microorganismos, es toda sustancia capaz de desencadenar a esas reacciones de hipersensibilidad. Bien, ¿cuáles son las características? Las sustancias causantes de las alergias no son los alimentos en sí mismos, sino algunas de las proteínas, son una parte de esa estructura, son unas proteínas que forman parte de la composición que se denominan alérgenos. Tienen características comunes, tales como están distribuidas ampliamente en la naturaleza, son inocuos para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la persona que es alérgica cumple ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Primero, que es sensible, es decir, tiene una reacción diferente ante la misma presencia de esta sustancia
como por ejemplo con otras personas. Las otras personas no reaccionan igual. Entonces, lo que le da la característica, una propiedad se llama idiosincrasia, se llama eso. Bueno, entonces, las características comunes que presentan los alérgenos es que tienen una amplia distribución en la naturaleza, son inocuos, tienen una solubilidad en solución acuosa y tienen un peso menor a 70 kilodalton. A ver, aquí veamos los alumnos de biofísica. ¿Sí habrán visto esta unidad de los chicos? Kilodalton. Bueno, y polaridad negativa, miren eso, para facilitar el transporte de membrana. Es una característica. Kilodalton es una unidad de masa. Representa la 12ª parte de lo que representa un átomo de carbono. Entonces, para que vean de pequeños que son y del tamaño de los que están hablando. En general, los alérgenos son lipoproteínas o sustancias químicas conjugadas con proteínas de origen biológico, es decir, con todas las características para poder ser transportadas a través de la membrana biológica. ¿Cuáles son? Bueno, todo esto que nos estaba hablando. Alérgenos inhalados, ingeridos, inyectados por contacto iónico. Inhalados, fíjense ustedes, de los pólenes. Tenemos árboles, malezas, hierbas, monos, que nos está hablando hace rato, ácaros. ¿Cuáles son ácaros? Son estos artrópodos que se presentan en la mascota, en los perros, en el gato, caballo, oveja, gallina, paloma. Son domésticos y de almacenamiento porque tienen una alta resistencia, duran mucho tiempo. Mascotas, como estaba hablando. Insectos, también desarrollan esa reacción de hipersensibilidad ante la presencia de su deposición, de cucarachas y polillas. Alérgenos ingeridos, alimentos de origen vegetal, fruta, legumbres, hortalizas, frutos secos, cereales, alimentos de origen animal, leche derivada de huevo, pescado, marisco, carne y aves, para la empresa. Insectados, picaduras de insectos, avispas, abejas, garrapatas. Esto es algo que es común acá en el mundo. Alérgenos por contacto, látex y cosméticos. Ya vamos a hablar de esto del látex, en donde el personal de salud está muy involucrado con este tema. Otro tipo de alérgenos, los medicamentos. Y esto es lo que vamos a ver con la alergia medicamentosa. Entonces, lo más común es que sean estos los alérgenos que están presentes en los antibióticos, los antiinflamatorios que son ANI, y la presencia de parásitos. Acá dice uno en especial anisakis, que dice que está presente en el pescado. Bueno, esta diapositiva me salió demasiado grande. Acá tenemos diferencia entre alergia e intolerancia alimenticia. ¿Qué es lo que pasa? La sintomatología es muy parecida, pero es diferente. Y veamos acá las características. No todos los pacientes que presentan una reacción alérgica son alérgicos. Se puede confundir con la intolerancia alimentaria. Veamos acá. Alergia alimentaria. Son menos frecuentes, son síntomas similares a los de la alergia del polen, por lo que se sospecha con la sintomatología. Pueden llevar a la muerte, Identificación mediante el test de prick o de la hinchazón. Prick en inglés significa pinchazo. No se asocian al peso corporal. ¿Qué pasa con las alergias alimentarias? Las más graves desarrollan reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que son de acción inmediata. Entonces, estas pueden desembocar en una anafilaxis muy rápidamente. Entonces, esto es lo que caracteriza a la alergia alimentaria, cuando está de por medio de la inmunidad. Sí o sí aparece los actores de la inmunidad. En cambio, la intolerancia alimenticia tenemos que es bastante frecuente, sobre todo en niños,
¿Qué pasa con los síntomas? Los síntomas son menos agudos que las alergias. Se repite con frecuencia con el tiempo y no suelen asociarse a la ingesta de un alimento. Por ejemplo, el retorcijón, vómito, diarrea, no se acompaña de la otra sintomatología que tienen las alergias. Por ejemplo, cuando aparecen las urticarias, los eczemas, los angioedemas, que son mucho más importantes que estos otros que son un poco más leves, digamos. Difícilmente pueden causar la muerte. ¿Por qué? Porque están relacionados con el aparato digestivo y todo lo que incluye en ello. Que pueden desencadenar también una reacción alérgica, pero cuando en ciertas circunstancias que ya las vamos a ver. Pero en general, difícilmente pueden causar la muerte, cosa que sí lo puede hacer la alergia alimenticia. ¿Cómo se le identifica? Identificación mediante el test de DRIA o test de ADEPCA. Es algo muy específico. Y está asociado a desórdenes del peso corporal. Entonces, en la alergia alimentaria no está asociada al cuerpo corporal, puede pasar a cualquier persona, y hasta hay una predisposición hacia las personas que tienen ese desorden con el peso. Bien, veamos acá esto. Espero que tengan un poco de paciencia hasta que lo explique bien. Reacción adversa a los alimentos es lo mismo que decir la alergia medicamentosa. Acá tenemos mediada por el mecanismo inmune. Cuando hablamos de esto, del mecanismo inmune, estamos hablando de la alergia alimenticia. Están acá. Y las alergias alimenticias las hay de tres tipos. Mediada por inmunoglobulina E, las no mediadas por esa, y otras que son mixtas. Y acá también se desprende una entidad especial que es la enfermedad celíaca, que se lo ve en el capítulo aparte. También tenemos otro mecanismo no mediado por el mecanismo inmune, que son las intolerancias alimentarias que me estaba diciendo. Esta intolerancia alimentaria tiene una fisiopatología explicable. ¿Por qué? Por ejemplo, farmacológica, a la cafeína, a la tiramina. Hay personas que son muy sensibles a estas sustancias, entonces tienen esa intolerancia y provocan esas manifestaciones gastrointestinales, sobre todo náusea, vómito también. Y que además tenemos acá deficiencia enzimática, la lactosa y la fructosa. Entonces es algo explicable que está relacionado, que es totalmente somático la deficiencia, pero no es inmunológico. Esto cuando la fisiopatología es explicable. Ahora, cuando no es explicable, dentro de la intolerancia alimenticia tenemos trastornos funcionales digestivos y factores conductuales o psicológicos. Acá tenemos algo especial, porque está relacionado con las aversiones y con las fobias. Entonces, hay personas que ven un alimento, le impresiona, no les gusta, y por supuesto que al querer ingerirla le provoca náusea y vómito, y sufre, a la larga sufre las mismas síntomas, como si fuera que tiene este problema acá explicable. Pero en realidad no es explicable porque no lo conoce, porque automáticamente tuvo náusea y vómito. Entonces, trastornos funcionales digestivos, y ahí tenemos factores conductuales y psicológicos. Hipofisiología. Queremos volver para acá. En la alergia alimentaria tenemos mediada por inmunoglobulina E. Esto es lo que me estaba hablando recién. Recuerden que era de la inmunidad humoral que tiene de rápida acción. Entonces desencadena, los síntomas aparecen durante los 30 minutos hasta las 2 horas, hasta las 2 primeras horas. ¿Y qué pasa acá? Aparece urticaria, angioedema, constipación, rinitis, laringoespasmo, diarrea, vómito, alergia oral, puede ser, y anafilaxia, que es el grado más
más grave. De la no mediada por inmunoglobulina E, tenemos síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria. Entonces, acá tenemos ese alérgeno de esa proteína que hablamos que estaba presente en los nutrientes. Tenemos acá que no está mediada por la inmunoglobulina E. ¿Qué más tenemos? Proctocolitis, inducida por proteína alimentaria. Proctocolitis es la infiltración de glóbulos rojos hacia la luz del epitelio del tracto digestivo inferior, en colon sigmoideo y en recto. Y esto es algo que a las mamás les aterra porque como esto se da en los niños menores de 1 año, en especial a los 6 meses de vida suele pasar, en donde detectan con sangre. Entonces tenemos este cuadro que puede resultar grave por lo que implica el sangrazo. ¿Y qué otra cosa tenemos? También tenemos la enteropatía inducida por proteína alimentaria. Enteropatía, vemos que hay una infiltración del tejido epitelial en donde reduce la luz intestinal y provoca un gran peritaltismo y mucho dolor, mucha flatulencia y la pérdida del viento por parte del paciente. Y también tenemos mecanismos mixtos. Es la alergia a proteínas, por ejemplo, la leche de vaca, en donde produce esofagitis eosinofílica. Esta es otra alteración, son alteraciones diferentes. Alergia a la proteína leche de vaca. Esta es la falta de la proteína de la adaptación de la leche de vaca. Es decir, le falta la adaptación de la inmunoglobulina para que se asocie y sea presentada a la célula, porque se acoplaban juntas. Entonces, ante la falta de esta o la incapacidad de esta tenemos esa hipersensibilidad. Esofagitis eosinofílica, bueno, esta es otra patología que también se parece a la proctocolitis, donde también se produce una infiltración de glóbulos blancos y glóbulos rojos hacia la luz del tubo digestivo, en donde se inflaman y comprimen y quitan la luz de este órgano, lo que produce esos inconvenientes fisiológicos para el progreso del bolo alimenticio y también para provocar sangrar. ¿Qué otro más tenemos? La gastroenteritis eosinofílica. También ese infiltrado se da a lo largo de todo el tubo digestivo, por lo menos la mayoría que está ahí a continuación del estómago. Bien, es un poco largo, un poco complicado, pero espero que haya sido más llevadero. Y acá, ¿qué otra cosa más tenemos? Reacciones tóxicas. Tenemos toxinas, por ejemplo, toxinas bacterianas y la aflatoxina. Estas toxinas son reacciones tóxicas ante la presencia de sustancias que son prácticamente como veneno, pero son toxinas bacterianas o respuesta de otros microorganismos. Por ejemplo, aflatoxina. La aflatoxina es un tóxico de un hongo, y ese hongo está dado en los frutos de cáscara seca. Entonces se da en muchos frutos, tipo, iba a decir maní, pero no es maní, sino bueno, ya me voy a acordar cómo se llama el fruto que son de cáscara seca, todo eso. Sigamos. Fisiopatología de la reacción alérgica. Fase de la respuesta alérgica inmediata, que es la primera, como estamos viendo, que es la que está mediada por la inmunoglobulina E.
Miren acá la sensibilización. Tenemos, por ejemplo, una avispa. Una avispa aquí aplica a una persona y tenemos acá que ha depositado en su alérgeno. Estos alérgenos son captados por la célula de presentación que los fagocita, que por lo general esto es un polimorfo nucleado que actúa acá. Actúa como célula de presentación, acá dice célula presentadora de antígeno, y va y llega hasta acá, a donde pasa la circulación, y en la circulación se encuentra un linfocito T y linfocito B. Este linfocito T es un colaborador que por acción de la linfocina produce el linfocito T, produce la inmunoglobulina que va a ser la receptora del alérgeno que ha invadido esta célula. Entonces, lo que hace esta célula presentadora es justamente lo fagocita y lo pone hacia la luz la parte que necesita. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiende, por la sustancia extraña, tiende a hacer una exocitosis. Entonces es presentada hacia afuera siempre esa sustancia. Y lo que hace el linfocito T es recibirla y se adapta. Toma contacto y hasta que tiene la acción de la linfocina que hace un proceso madurativo, entonces se va adaptando. Todo ese camino se va adaptando a la forma de la Y, se va adaptando a la forma del antígeno hasta que logra acoplar y se logra la unión antígeno-anticuerpo, que eso ya lo han visto ustedes en el primer año, y eso se da a través del linfocito B. El linfocito B a su vez sufre otro proceso de transformación a célula plasmática, en donde es una célula gigante que está llena de muchos microgránulos, y esos microgránulos tienen, por ejemplo, histamina, y libera muchos antígenos, mucho inmunoglobulina. ¿Para qué? Para que vayan y neutralicen a todas las células que han sido invadidas por acá. Entonces, este efecto, cuando libera esa inmunoglobulina, se llama degranulación de la histamina y de estos mediadores que van a formar la síntesis de inmunoglobulina E. Entonces, esto es lo que van a hacer, el tipo de inmunoglobulina que van a ser liberadas en el organismo, que van a ser compatibles en respuesta al alérgeno que ingresó. Todo se llama sensibilización. La segunda parte es la reacción. Entonces, pasando acá, arrancaron, aquí habíamos quedado, seguimos acá. El alérgeno ante la presencia, el alérgeno ante la presencia de la inmunoglobulina E, así es, se acopla y logramos otra vez la unión antígeno-anticuerpo, que estaba acá. Entonces lo que hacemos es que esta unión mediada por otras sustancias que aquí no están en gráfico, que son las interleuquinas y el sistema de complemento, llegan hasta el mastocito. Esta es la célula plasmática, este es el mastocito. Este mastocito es una célula que proviene de la médula ósea de los huesos. Antiguamente era una célula pluripotencial, en donde se especializó hacia esto, y es una célula grande también llena de microgránulos. Entonces este mastocito, ¿qué es lo que hace? Produce en una cantidad superior una degranulación de esa sustancia que habíamos hablado antes acá. Acá liberaba inmunoglobulina e histamina, pero pequeña cantidad. Acá las inmunoglobulinas ya habían sido liberadas previamente, lo que hace acá es liberar la histamina. Y también lo hace sobre el eosinófilo. Entonces, es esto lo que van a provocar. Todo esto van a provocar la
reacción inflamatoria y todas las acciones que tienen estos elementos. Provoca la liberación de mediadores y esto da los síntomas de la hipersensibilidad. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, ya lo vamos a ver. Entre otras cosas tenemos la inflamación, el dolor, el calor localizado, de acuerdo a donde actúe, si es sobre la rinofaringe, vamos a tener una conjuntivitis alérgica, o puede tener una rinofaringitis también. Bueno, entonces, este es el mecanismo, este es de la sensibilización y este es de la reacción. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con la parte digestiva? Porque estamos hablando de alergia alimentaria. En la fisiopatología dice diminutas cantidades de antígenos en los alimentos atraviesa la barrera intestinal o son absorbidos selectivamente por las células M de las placas del pecho intestinal presentadoras del antígeno, de esos antígenos hacia los linfocitos locales. Bueno, acá tenemos que un individuo normal, ante la presencia de un alérgeno, fabrica o produce inmunoglobulina A, M y G, que son todos los que me estaba hablando, para la reacción, para que se desencadene la respuesta inmunitaria en un individuo normal. Pero en aquella persona que tiene alergia, tenemos que la producción de anticuerpos se dirige hacia la inmunoglobulina E en especial. No tanto esto, sino hacia la E, y provoca la producción de inmunoglobulina E específica para el antígeno alimentario. Entonces le da una gran reacción de hipersensibilidad. Entonces tenemos una respuesta normal de la célula E. Es la que hemos visto acá. A ver, esta puso acá. Porque cuando esta se equivoca también el camino. En vez de venir para colaborar al linfocito B, se va para otro lado. Entonces, eso es lo que hace la respuesta normal de la célula T. Y es por eso que el actor principal en la inmunidad son las células, los leucocitos, en este caso, una célula T. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de las reacciones alérgicas al alimento. Tenemos respiratorios. Bueno, yo que decíamos que, bueno, tendré que ver que la gestión nasal estaba bien. Estornudo, asma, cuando se da esa broncoconstricción, ese edema de la parte del glote, en especial, pero más que nada es de la tráquea, lo que está más afectado, zona aérea superior, siempre. Tos, sibilancia, que va de la mano de esa inflamación, al achicarse de salud, provoca ese sonido característico que es la sibilancia. Y otros trastornos respiratorios. De los cutáneos. ¿Qué otros síntomas cutáneos tenemos? Inflamación de labios, boca, lengua, cara, garganta. Acá tenemos, por ejemplo, inflamación de labios que se llama una alergia oral. Es de la boca, lengua y cara. Esto puede ser gravísimo. Y garganta. ¿Por qué? Porque esto está muy cercano a la reacción anafiláctica. Entonces esa persona puede morir asfixiada, que es lo más grave que se da en estos casos. ¿Qué más aparece? Los cutáneos, urticaria, erupciones y enrojecimiento, esa picazón que se llama prurito, eczemas, que son elevaciones de la piel en placas que forman irregulares, y dermatitis atópica. Dermatitis atópica son unas características, también son de erupciones en la piel, pero de espacio un poco más grande, no son puntitos ni pústulas ni ampollas, sino parecen como abrasiones en la piel, pero son secas. Entonces es un poco atípica también. Gastrointestinales, en dolor abdominal, que es característico de la diarrea y la náusea que me estaba hablando antes. Y nada más. Veamos acá, veamos unos ejemplos.
¿Todos pueden ver, acá las fotografías, chicos? Sí, se ven claro. Sí, bien. Bien, acá tenemos, miren, esta es urticaria, esta es de la parte de la dermatitis. Todos estamos hablando de las reacciones de esta de acá, de la primera. Esto de las fases de esta, la mediada por inmunoglobulina E, esa, que es la que puede desencadenar la reacción de hipersensibilidad y la que puede provocar la anafilaxis. Entonces, a nivel de pie tenemos estas ronchas y urticarias. Miren acá esas elevaciones con esas ampollas. Acá tenemos con angioedema, es decir, se inflaman y aparecen así como pequeños globos, esos son angioedemas. Acá tenemos dermatitis de contacto, que está localizada más hacia la zona donde hubo un roce, generalmente son las zonas articulares donde más se da esto, ¿no? Acá tenemos alergia oral, por ejemplo, esta se ha manifestado acá en este caso este paciente, una conjuntivitis alérgica que es característica del niño. Esto, esofagitis eosinofílica. Miren por acá, este es un endoscopio que ha ingresado y acá hay una estenosis de la luz, es decir, un achicamiento de salud porque no puede progresar bien el bolo alimenticio. Y se lo ve así. Acá arriba es como un embudo, ¿no? que va perdiendo la luz del órgano. Y acá esto es un edema, es un angioedema en realidad. Miren acá, esto que aparece acá son el paladar blando. Estas son las amígdalas, acá también, y la úvula aparece acá. Esta es la lengua que también está inflamada, las paredes de las mejillas en la parte interna, y todo está inflamado. Y esto es lo que se da en la anafilaxia, que es lo más grave que podemos enfrentar. Bueno. Entonces, repasando, tenemos cuál es la característica que vamos a encontrar en los diferentes tipos de alergias por inmunoglobulina E, por ejemplo. Mediada por inmunoglobulina E, tenemos urticaria, angioedema, de acuerdo con el gusto de la espalda y se llama reacciones gastrointestinales inmediatas, síndrome de la alergia oral, que ya vieron cuál es, rinitis, asma, que esto ya lo van a ver en un tema aparte, anafilaxia que estaba viendo, y esta anafilaxia por ejercicio que es una cosa especial de acá. Asociada a inmunoglobulina E, celular y mixto. Lo dejamos para el último. No asociada a la inmunoglobulina E. Acá tenemos la enterocolitis o proteínas alimentarias, que me estaba hablando antes. Las proctitis o proteínas alimentarias. Estas proctitis son inflamaciones también que se desarrollan en el intestino, que aparecen en el intestino grueso, en el sigmoide y en el recto, en donde aparecen, acá no he puesto la foto, pero si tiene foto de esto, erupciones protrusiones hacia la luz intestinal de elementos epiteliales, en donde en forma irregular, como si fueran dedos de guante. Y esa inflamación provocaba sangrado también. Enteropatía por proteínas alimentarias, que ya hemos estado hablando. La enfermedad celíaca, que también es un tema que se ve aparte, está relacionado con la intolerancia hacia los granos de polen, no, hacia los granos del trigo, de la cebada y del centeno, que también está mediada por esas proteínas, también son proteínas alimentarias. Dermatitis espetiforme, dermatitis de contacto, que me estaba viendo ya la fotografía, y la hemosiderosis pulmonar, esto se da en los niños pequeños, en los lactantes, en donde tienen este problema de que ellos tienen una infiltración pulmonar, porque esa leche no tiene esa evacuación, ese metabolismo necesario, y producen esta infiltración a nivel pulmonar como si fuera un absceso, que en realidad es una infección respiratoria baja, pero se caracteriza por esa hemosiderosis, por esa
el depósito de hierro. No sé qué significa eso. Un gran depósito de hierro y se produce una gran hemólisis, una destrucción de esos glóbulos rojos y por lo tanto una anemia del mismo, que es compatible con la misma, no asociada a la inmunoglobulina. Y los mixtos son la combinación de los dos. Tenemos dermatitis atópica, que es la que hemos dicho que es aquella dermatitis que no es característica, que se da en zonas irregulares, como si fueran manchones, que pueden tener diferentes dimensiones, pero son planas, son así como si fueran lesiones de la piel, como si fueran raspaduras. Y gastroenteropáticas, eosinofílicas, que es lo que me estaba hablando hace un rato también. Bien, el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay que identificar al alérgeno que provoca la reacción alérgica. Y acá tenemos dos cosas. En realidad son tres cosas. Tenemos, primero y necesario, al paciente hacerle un buen examen físico, una buena anamnesis y tener completa la historia clínica. Después de esto, necesitaríamos seguramente pruebas de laboratorio, en este caso para dosificar la inmunoglobulina E, y pruebas cutáneas, que es el prick test, que ya habíamos dicho que prick significa pinchazo. Veamos acá, este es el brazo de un niño, en donde se le hizo ese prick test. Vean acá los diferentes ampollas que aparecen, que son diferentes pápulas, en donde tenemos diferentes reacciones a lo que es alérgico este paciente en este caso. Acá tenemos, por ejemplo, este es Pfizer, este significa pluma, este es el gato, este es un perro, un caballo, una oveja, y este otro no sé qué. Eso lo debo, chicos. Bueno, y veamos cómo son las reacciones. Acá cuando inició la primera prueba, a los 30 minutos se le hizo la primera medición, que no tiene que superar los 3 milímetros, pero una vez transcurrido el tiempo, mire cómo reacciona. Mucho más grande. Entonces esto es un caso positivo. Diagnóstico. A pesar de los innegables avances realizados en la investigación de los procesos alérgicos en los últimos años, todavía no disponemos de un análisis, o sea, de prueba analítica, diagnóstica ideal. El diagnóstico se basa en la combinación de datos clínicos y analíticos. Y acá tenemos lo que hemos dicho. Se necesita una historia clínica completa, una exploración física completa y exploraciones complementarias. ¿Qué es lo que se va a buscar? Alergia mediada por inmunoglobulina. Reacción de hipersensibilidad, que es esta la que me estaba hablando, reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o de lectura y respuesta inmediata por anticuerpos, que es la inmunidad humoral. Acá tenemos la inmunoglobulina E total en suero, la inmunoglobulina E específica del alimento y las pruebas cutáneas. Todas estas son, no vamos a entrar a ver cada una de ellas, pero son las formas que se dosifican. Estos son análisis de sangre todo. Menos estas, que son pruebas cutáneas. Esas pruebas cutáneas hay varios tipos, ya vamos a ver después también. De la alergia no mediada por inmunoglobulina E, tenemos reacción de hipersensibilidad de tipo 4, mediada por células T o de lectura y respuesta tardía, que es la inmunidad celular. Tenemos el test del parche y pruebas de exclusión o de provocación. Esto ya lo voy a explicar en qué consiste. Y por último, la endoscopia y la biopsia, que son los casos que hemos estado viendo de esto de la proctitis y la endoscopia con el movimiento de la esofagitis, la esofagitis que se localizaba allí. Veamos acá. El tratamiento de las alergias alimentarias. Bueno, acá se pasamos directamente al tratamiento. Yo les cuento de acá las pruebas cutáneas existen.
se la puede hacer a través de las pruebas de las pruebas que se llaman intradérmicas, inyección intradérmica, o las técnicas a través del pinchazo, que son las PRIC. Entonces eso se puede hacer de diferentes formas y en diferentes momentos. Y también se le hace una prueba de sensibilidad, se llama prueba prueba de provocación oral, se llama esto. Primero, esta es la que tiene mayor peso diagnóstico, la prueba de exclusión o de provocación oral, en donde, si yo sé que este paciente ha tenido alergia a un cierto alimento, lo primero que se hace es retirar de la dieta. Entonces, lo que hace el especialista, que es el alergólogo, mediante pruebas controladas, ya sea en su consultorio o en una institución hospitalaria, toma ese alimento, ese producto, esa proteína del alimento, lo puede inyectar de una forma intradérmica o a través de o pedirle al paciente que lo vaya incorporando a la dieta de una forma paulativa, no ese alimento sino otro que lo reemplace. Entonces este es un proceso largo, un poco difícil el testeo, es complicado, se requiere de gran profesionalidad, pero tienen buenos resultados. Entonces esa es la prueba de provocación oral, se llama. Cuando esto ha dado positivo, el paciente va reincorporando alimentos para reemplazar al producto al que era alérgico. Estas reacciones en algunos casos se da en niños menores y con el transcurso de la vida pierde esa reacción y ya no presenta esa reacción alérgica. Hay otros que se mantienen a lo largo de la vida. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que sea negativo. Cuando la prueba resulta negativa, es decir, sigue apareciendo reacciones posibles a las alérgicas, entonces se hacen los otros test, las pruebas cutáneas y la de parche. En las cutáneas se hacen punciones con una lanceta que tiene 1 milímetro de longitud y se lo hace en forma intermitente, así como si fuera tatuado, y se lo hace sobre la piel del paciente y tienen diferentes alérgenos a los que se lo va a incorporar. Se lo marca, se utiliza lápiz dermográfico y se anota qué sustancia, ya sea la palabra o un símbolo que diga qué fecha, qué día y qué horario se le hizo esto. Al cabo de los días, 2 o 3 días o hasta 5 días, se hace una segunda lectura y así también una tercera lectura. Hay otras que son más integradas, en donde tenemos test de parche, en donde se puede hacer hasta 10 o 15 alérgenos diferentes, pero no es recomendable porque eso trae muchas consecuencias después de haber reacciones cruzadas. Pues generalmente se hace de 5 y no más de 10 a la vez en un parche. Eso le quiero contar porque van a ver después qué es lo que es. El tratamiento de las alergias alimentarias. El único tratamiento comprobado para la alergia alimentaria es evitar el alimento, lo que estamos hablando, que produce la alergia. Se llama exclusión del alimento de la dieta. No se ha demostrado claramente qué otros tratamientos ayuden con las alergias alimentarias. O sea, no hay nada que sea claro, o sea, que sea tan específico. Solamente este que le estaba nombrando yo, que era esto de la prueba de exclusión o de provocación oral. Ese es el que hasta ahora marca el camino. Bien, ¿cómo es la dieta de eliminación? Necesita una identificación precisa del régimen alimentario, una instauración de la dieta de eliminación, asegura la colaboración del paciente, los padres educadores en el seguimiento de la dieta.
hay que tener, son las características de esta dieta de eliminación en donde necesita la colaboración del paciente y de los familiares. Entonces, justamente hay que identificar al alérgeno para poder instaurar la dieta, en este caso sería hipoalérgeno, instaurar la dieta de eliminación, es decir, sacarlo a ese alérgeno que provocaba y después hay que reincorporar. También se hace una reevaluación clínica de las pruebas complementarias, se lo hace cada 6 a 12 meses. Tenemos la inmunoglobulina E específica que nos estaba hablando, que es la que se hace a través de la inyección intradérmica. La PRIC, que es la que les contaba yo, que el paciente se lo pinchaba continuamente como si fuera tatuado, y de los parches, que es la que también les conté, que se hace de 5 hasta 10 alérgenos a la vez. Y se hace cada 6 a 12 meses, según el alimento indicado, para decidir su posible reintroducción, al cual se indicará de un modo individualizado. ¿Cuál es el problema? El problema con el cumplimiento. ¿Por qué? Porque los pacientes que sufren estos problemas alérgicos son jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, puede haber una ingesta accidental con esos niños, pero cuando son adolescentes, a pesar de que saben que es posible que sean alérgicos, igual lo hacen y lo ingieren al alimento, por X circunstancias, ¿no? Entonces, acá se lo menciona como ingesta accidental. Pueden producirse también síntomas por contacto indirecto con los alimentos, incluso con la inhalación de los humos o vapores. Cuando están en las cocinas manipulando los productos y cuando se ponen, por ejemplo, se pone un aderezo o una salsa, ese humo, esos vapores, si la persona es alérgica también, a pesar de que no la ha tocado ni lo ha ingerido, lo ha inhalado, entonces también puede provocar esa reacción. La contaminación industrial en alimentos procesados al utilizar los mismos utensilios o maquinaria en su producción. ¿Qué significa esto? Que existen fábricas en donde, por ejemplo, si la persona es alérgico al grano de trigo, porque es el caso de los celíacos, esa misma máquina ha procesado otro alimento que tenga, supóngase, en una panadería, y la panadería ha hecho el pan con trigo, pero también ha procesado el centeno, ha procesado el sésamo, la cebada. Sí, la cebada. Yo me estaba acordando del sésamo, por ejemplo, que suelen ponerle también algunos panes. Claro, sí, se puede poner sésamo. Sí, entonces, claro, entonces han utilizado la misma máquina para realizarlo al pan, para mezclar, para amasar el pan. Entonces ahí se ha producido la contaminación industrial. Entonces, por contaminación del utensilio. Entonces, esto se llama contaminación cruzada. Y después tenemos las alergias profesionales, que hace un ratito hemos hablado un cachito nomás, que era la alergia al lácteo, que tiene como población de riesgo al personal sanitario, a los gastronómicos, a los estilistas, etc. Porque tiene esa dermatitis por contacto, ¿no? La alergia al lácteo. Muy bien. Siga. ¿Cuál es el otro tratamiento que se hace? Desensibilización oral. El tratamiento consiste en la administración oral del alimento indicado, es lo mismo como todavía nos hace viéndolo, nada más que lo hace en pequeñas cantidades, inicialmente en cantidades mínimas, aumentando progresiva y muy lentamente el aporte hasta una dosis habitual, si es bien tolerable. La ingesta debe mantenerse en forma continuada, pues las interrupciones pueden inducir nueva sensibilización y reaparición de síntomas. Entonces, se entiende cuál es el tratamiento. Primero se le saca, se llama exclusión, porque se saca aquel alimento que tiene el alérgeno, que se sospecha que es alérgico. Después, una vez identificado, se lo incorpora a la dieta, no al mismo alimento, sino al que lo reemplace. Y después van a hacer esto que se llama desensibilización oral, en donde a ese mismo alimento, ya en este caso, el que había provocado
la reacción alérgica o su reemplazo se lo va incorporando en forma mínima, en pequeñas cantidades, hasta que alcanza dosis habituales. Es algo, un proceso largo también, difícil de lograrlo, pero se tiene buenos resultados también. Bien. Y por último, veamos el tratamiento farmacológico, que está dado más bien para las reacciones alérgicas, en especial cuando se trata de las urgencias. Entonces acá tenemos el tratamiento sintomático, y los fármacos que se utilizan son esos, los antihistamínicos, que son los gránulos los que provocan la reacción alérgica, los síntomas derivados de la liberación de la histamina. Los antieméticos, para la intolerancia gástrica, para la intolerancia alimentaria, y los corticoides para desinflamar a toda esa vía que hemos visto que estaba congestivo y que quitaban la luz para que pueda respirar el paciente y también pueda deglutir y pueda progresar de bolo alimenticio en las que son digestivos. En caso de sensibilización, se mantendrá el tratamiento para evitar brotes postpandriales que pudieran aparecer. Una vez que se inyecta el medicamento, hay que esperar qué es lo que pasa acá, porque recuerden que en la sensibilización, lo que hemos visto con esa abeja que picaba, la sensibilización es en el primer momento. ¿Y cuándo se produce la reacción? Cuando se produce varias veces esa inoculación. Es decir, la primera vez no va a reaccionar de alguna forma, pero la segunda, la tercera o la cuarta vez va a reaccionar de forma exagerada. Lo mismo va a pasar cuando se administra el medicamento. El medicamento también puede que el paciente ya lo haya recibido antes, entonces hay que esperarlo en la parte postpandrial, porque se puede metabolizar y puede aparecer una nueva reacción alérgica. La prevención. ¿En qué consiste la prevención? En evitar el contacto, la ingestión y la inhalación del alimento o los componentes que van a provocar la reacción alérgica o la intolerancia. Recomendaciones son muchas. Principalmente, leer bien las etiquetas del alimento al momento de la compra, cuando uno ya sabe que es alérgico, y al manipularlo, se lo dejo acá para que lean, ante la duda de si contiene o no el alimento o ingrediente al que se es alérgico, o ante una leyenda que puede contener trazas, que muchas veces los fabricantes pueden decir, esta es una salida elegante, legal de ellos, porque en realidad no saben si lo tiene, pero quiere decir que el alimento probablemente lo tenga. Puede contener trazas de frutos secos, entonces hay que evitar esa y comprarlo. Directamente no comprarlo. Cuando tenga esa leyenda, no sé si alguien de los presentes tendrá alguna alergia alimentaria, ese tipo de alimentos, cuando dicen así, puede contener trazas, directamente no comprarlo. Estar pendiente de la contaminación cruzada, que ya hemos dicho que es. El paciente deberá aprender cuanto pueda sobre los productos alimenticios, es decir, saber quién lo va a reemplazar. Algunas de las cosas que contiene alérgenos le podrán sorprender. Aprender los distintos nombres que pueden recibir el alimento al que es alérgico. Por ejemplo, algunos productos le dicen cacahuate y nosotros lo conocemos como maní. Entonces son diferentes nombres que hay que saber. O sea que todo eso pueden aparecer en la etiqueta alimentaria. Además, leer el listado de ingredientes de todo cuando se plantea comer. Eliminar totalmente del menú el alimento que puede producir la alergia. Cocinar, cuando el paciente sea el que cocine, que cocine primero la comida del paciente alérgico para evitar las contaminaciones cruzadas. A la hora de manipular los alimentos, manipular cuidadosamente también los utensilios, mejor si son exclusivos para el alérgico, como el cuchillo, las tablas, las batidoras, los paños de cocina, las sartenes, etc. Es decir, cuando está en el grupo familiar, primero se les cocina para ellos y de preferencia que tengan su propio utensilio. Y siempre que tengan el cuidado de la contaminación cruzada. Higienizar toda la superficie de trabajo si cocina en la casa. Almacenamiento hermético de los alimentos especiales en la nevera y en los armarios para evitar esto, también la contaminación cruzada. ¿Qué más hay acá? Si el paciente va a comer afuera, bueno,
siempre que se coma fuera de casa, preguntar por el contenido de cada plato. Cuando vaya a comprar, lee la etiqueta, lo que hemos estado viendo hace unos años. Actualmente, cada vez más se intenta que se indiquen todos los ingredientes alimentarios, y esto está normatizado a nivel internacional, que todos los alimentos tienen que tener la etiqueta de su componente. Y también debe estar preparado para emergencias. Se recomienda a las personas que han presentado una anafilaxis que supriman estrictamente el alimento que lo desencadenó. Llevar consigo y saber cómo usar la epinefrina, son casos especiales, inyectables y los antihistamínicos en caso de digestión accidental. ¿Qué otra cosa más? Se les sugiere a los pacientes que son alérgicos que lleven una placa identificatoria o una pulsera identificatoria en donde diga que es alérgico a tal alergia, de tal manera de que sea reconocible, más si tuvo un choque anafiláctico en el pasado. En el caso de una tarjeta alimentaria para presentarlo en un restaurante, para que puede ser observada por el chef y vea si es un profesional, por supuesto, va a saber qué alimento va a preparar y qué cosas no va a utilizar con ese paciente. Bueno, esas son las prevenciones. Y veamos de las actividades de enfermería. De las actividades de enfermería es esencial que el personal de enfermería tenga formación básica sobre las alergias, o sea, el conocimiento de las alergias, y se disponga de un protocolo en el área de trabajo a donde se desempeña sobre valoración y actuación ante reacciones de estas características. ¿Cómo se hace esto? Bueno, valorando el riesgo. La valoración se estructura en fases que garantiza el desarrollo del proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero se deberá prestar atención a la sintomatología de la reacción alérgica. Y estas son de 3 tipos: leve, moderada y grave. ¿Qué vamos a ver en las leves? Vamos a ver la afección de la piel infanera, con urticaria generalizada o eritema y roncha, que es lo que hemos estado viendo en la fotografía. Esa zona roja, ¿se acuerdan? Esa zona roja que se llama eritema, la roncha que hemos estado viendo, y la urticaria, que son los puntitos que aparecen también, sobre todo en cuello y cara. Picazón, edema periorbital o labial, o angioedema, que es lo que nos gusta en la espalda. Ojo lloroso. Prestar especial atención al edema de la úvula, lo que hemos estado hablando hace rato, mediante la exploración con el depresor de la cavidad orofaringia. Y el aparato respiratorio puede presentar estornudo, congestión nasal, tos y rinorrea. Todo esto son las leves. De las moderadas, es decir, estamos valorando riesgo como acción de las actividades de enfermería en el área autónoma, es decir, que lo desempeña por sí sola, de su propia decisión, de su propio conocimiento. Reconoce toda esta sintomatología leve. Para la moderada, afecta a nivel respiratorio, cardiovascular o digestivo. Tenemos el aparato respiratorio, tenemos disnea, estridor, sibilancia. Esto, cuando tengamos ya la práctica hospitalaria, vamos a ver cada uno de estos y que son característicos y van a poder comprender exactamente. Opresión cervical y o torácica. En la parte cardiovascular, mareo y sudoración. Vamos viendo que acá las sintomatologías son más importantes que las leves. Del aparato digestivo tenemos náusea, vómito y dolor abdominal, que se mantiene un poco indefinido en ese momento, pero puede ser grave también. La sintomatología grave se caracteriza por compromiso neurológico, respiratorio y cardiovascular. Y aquí sí hay que tener cuidado. Mucho más todavía. En el aparato respiratorio se presenta la hipoxia, la cianosis, que es la saturación de oxígeno igual o menor al 90% de cianosis. El aparato cardiovascular, una hipotensión. Esta aclaración yo creo que está normal, pero bueno, tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Sistema neurológico, tenemos colapso, confusión, pérdida de conocimiento o incontinencia de epístola. Todos esos son sintomatologías de los diferentes tipos de alergia alimentaria.
¿Cómo vamos a lograr esa valoración? Bueno, con estas herramientas, a través de la entrevista clínica, de la anamnesis, confesión de la historia clínica de enfermería, exploración física, mediante la observación, palpación, percusión y ocultación, que ya lo vieron, ya estuvieron los chicos en la clase de examen físico, ¿no? No, exploración física, todo eso. Control de signos vitales y pulsiometría, recogida de los datos sanitarios, de los datos sanitarios del paciente significa todos los antecedentes que hayan tenido y de enfermedades y de diferentes patologías y de filiación. También se incluye los antecedentes personales y familiares, alérgicos, laborales, COVID y hábitos tóxicos. Porque recuerden que estos hábitos tóxicos hoy en día en aquellas personas mayores que nosotros pensamos que por ser mayores no lo hacían, actualmente esas personas mayores ya han tenido contacto con muchas sustancias tóxicas, por ejemplo la droga. Muchos de estos pacientes ya eran antiguos hippies, lo que se decía para aquel tiempo. Entonces, todo esto son las herramientas de la evaluación. ¿Y la promoción de salud cómo es? Bueno, directamente acá lo que hice, saqué un extracto del Comité de Alergia Alimentaria y Anafilaxia, que es de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, ETRECACA, una publicación que hicieron ellos en el año 2017. Y dice, se llamaba así, alergia, cuando el alimento es un problema, dice. Son un grupo de enfermedades que han cobrado más importancia debido a su drástico aumento en los últimos años. Tiene mayor relevancia en los niños, se la llama segunda oleada porque toma hasta los 12 años, y son 8 los alérgenos responsables de la mayoría de las reacciones: leche, huevo, soja, trigo, frutos secos, pescado, marisco y maíz. Pero en la Argentina, lo que más provoca las reacciones alérgicas alimentarias es la leche de la vaca y del huevo. Impacta en la calidad de vida del paciente y de su familia y en ocasiones poniéndolo en riesgo, por lo que la posiciona como un verdadero problema de salud pública. Bien. Actividades de enfermero en el área de colaboración. Acá lo hace en forma congruente con el resto del equipo de salud. ¿Qué actividades va a desempeñar? Bueno, hay muchas. Identificar las alergias conocidas o de reacción habitual mediante medicamentos, los alimentos, los insectos y los diferentes ambientes. Notificar a los cuidadores, a los suministradores de asistencia sanitaria de las alergias conocidas, todo lo que ya conocemos acá. Registrar todas las alergias en registro clínico de acuerdo con el protocolo. Colocar una banda de alergia en el paciente, si procede. Es lo que le estaba diciendo, colocarle una pulsera o un collar que tenga una placa donde diga el tipo de alergia. Observar si el paciente presenta reacciones alérgicas a nuevos medicamentos, formas de alimentos o tinturas de TENS. Observar si el paciente, después de exponerse a alérgenos conocidos, presenta signos de enrojecimiento generalizado, angioedema urticaria. Es decir, observarlo siempre al paciente, antes, durante y después de la medicación, y antes, durante y después de los testes. Mantener, ¿por qué? Porque podemos encontrar esos síntomas graves que hemos visto allá, que se va a dar, que va a terminar con la cianosis de shock. Mantener al paciente en observación durante 30 minutos después de la administración de un agente conocido, porque nos dicen que da la respuesta alérgica. Enseñar al paciente alérgico a verificar que la nueva medicación no contiene sustancias potencialmente alérgicas. Bien. Identificar inmediatamente el nivel de amenaza que presenta una reacción alérgica para evitar la salud del paciente. Porque hay pacientes que pueden llegar hasta nuestro servicio ya en diferentes estadios con síntomas que pueden ser moderado o grave, entonces hay que hablar de otra forma. Observar si hay recurrencia de anafilaxis dentro de las 24 horas. Ojo con esto, porque estos casos se los deriva a especialistas y hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes casi siempre terminan terapia intensiva. Disponer medidas para salvar la vida durante el shock anafiláctico o reacciones graves. Suministrar medicamentos para reducir o minimizar una respuesta alérgica, ayudar a las pruebas de alergia certificado,
administrar inyecciones para la alergia si es necesario. Recuerde que para hacer el testeo a los pacientes se le inyecta esa sustancia, por ejemplo, en el antebrazo. Si bien se espera media hora, una hora o hasta 2 horas, ese paciente después se va a llegar a su casa. Pero ¿qué tal si cambia la sintomatología y pasa en forma rápida, de leve a moderada a grave? Hace un choque anafiláctico, entonces tiene que tener la medicación correspondiente para salir del cuadro, que es el manejo de los antihistamínicos, de los corticoides y de la epinefrina, que es para salvar la vida. Por eso dice, administrar inyecciones para alergias si es necesario. Observar si hay respuestas alérgicas durante la inmunización. Enseñar al paciente, en este caso el padre, si fuera el niño, para que evite sustancias alérgicas sin proceder. Bueno, hasta ahí llegamos. Esa es la bibliografía y listo. Bueno, licenciado, no sé cómo andamos con el tiempo. Estamos bien en horario y bueno, escuchamos las preguntas y las dudas si es que hubiera. Sí, lo estoy escuchando. No, vamos a ver el chat si surgen preguntas o ya puede dejar de compartir la pantalla. Ya he suspendido también la grabación. A ver si hay preguntas. Pueden habilitar el micrófono, jóvenes, para hacer las preguntas. O la hacen acá por el chat. Bueno. Yo veo las fotos acá de los chicos, me imagino que están despiertos, ¿no? Acá pregunta Carla del Rosario Décima, ¿a qué se debería la alergia al tomate? Bueno, la alergia alimentaria, como cualquier alergia, la tiene solamente esos pacientes, porque tienen una susceptibilidad, es decir, tienen una carga genética que lo hace susceptible, más la combinación de factores ambientales que hace que actúe de esa forma, de una forma diferente. ¿Quién era el responsable? A veces se acuerdan ustedes. ¿Quién era el que tomaba el camino equivocado en la reacción alérgica? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Era el linfocito T. El linfocito T recibía... Acá joven ha contestado la célula T. Ah, muy bien. Antonia Alejandra, sí. La célula T, así es, exactamente. Recibía el alérgeno y lo presentaba el linfocito B. Mientras tanto iba sufriendo el proceso de maduración con la interleuquina. Entonces, como le digo, la persona que es alérgica necesita esos dos requisitos: ser susceptible a través de su carga genética y de la combinación del medio ambiente que le provoca esa sensibilidad. Entonces, en este caso, el tomate, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de las hortalizas que actualmente estamos recibiendo? Bueno, todas son de una producción industrial y están con muchas cosas, con muchos componentes, con fertilizantes, con agroquímicos, y todo eso van a provocarse la sensibilización de las personas que ya son susceptibles por su carga genética. En este caso le tocó el tomate, puede haber sido otra cosa. Preguntan, estuvo claro, dice Luciano Pista. En el prick test se pregunta Lourdes, en el prick test se inyectan alergenos. Sí, justamente esos alérgenos no es por supuesto el alimento, sino el producto activo. Bioquímicamente viene el alérgeno, que se lo obtiene por una ingeniería genética, esos fragmentos de proteína,
y eso se lo tiene un preparado especial que se llama precipitado y se le inyecta. En este caso, el prick test se refiere que es prueba de los pinchazos, significa eso. Se le hace esos pinchazos, y sí, los inóculos son alérgenos y se espera un tiempo para medir la aparición de esa roncha, que es lo normal que aparezca, pero tiene que tener un determinado diámetro, no superar los 3 milímetros en 30 minutos. Y bueno, y así lo van testificando en diferentes situaciones y en diferentes